Hola a todos, vamos a comenzar este webinar de la importancia de la telerehabilitación y biofeedback en tiempos de pandemia. El día de hoy está con nosotros el licenciado en fisioterapia, el maestro Irving Rivas y el maestro Enrique de la Cruz Pérez. Él es especialista en rehabilitación deportiva, entrenamiento deportivo y reintegración física, y el maestro Irving, especialista en rehabilitación traumatológica y ortopédica. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Espero que estén teniendo un buen día. Bueno, vamos a comenzar con la parte de este tema de vanguardia en tiempos de pandemia, obviamente, que lleva por título la importancia de la telerehabilitación y biofeedback en tiempos de pandemia. Yo les voy a especificar la parte de telerehabilitación, ya que es mi área, es la área en donde yo me especializo, la parte de la rehabilitación física. Entonces, quiero indagar un poco más sobre este tema y que hoy en día esta vanguardia tecnológica de hacer terapias a distancia es lo nuevo, ¿sale? Es lo que nosotros tenemos que tener una mayor intervención como terapeutas, tenemos que dar ese paso adicional. Muy bien. Vamos a primero definir qué es la telerehabilitación. La telerehabilitación no es más que una rehabilitación propiamente dicho, pero únicamente utilizando el enfoque tecnológico. Es decir, yo combino mi terapia física con el uso de la tecnología. O sea, yo doy una rehabilitación a distancia. Eso es la telerehabilitación. Así como la rehabilitación física sabemos que tiene una base en lo médico, aquí también la base de la telerehabilitación surgió en la medicina. Lo comentábamos parte de que esto surgió en telemedicina y tuvo una evolución a la telerehabilitación, enfocándonos en el aspecto de que yo voy a hacer una terapia sin tener un contacto físico con el paciente. Muchos están en contra de esta vanguardia porque dicen que no es posible evaluar a distancia, no es posible dar un tratamiento especializado a un deportista o a una persona a distancia. Pero obviamente que sí se puede si nosotros vemos otra perspectiva de tratamiento. No solamente nos casamos a lo mejor con los agentes físicos terapéuticos, que esa sí es una aplicación directa. Más sin en cambio, si uno de los pacientes tiene la facultad de tener agentes físicos en casa, adelante, vemos la dosificación a distancia. Y si no cuentan con la parte de la dosificación de estos agentes físicos, bueno, ok, podemos dosificar ejercicio, que es una vanguardia nueva también hacia el tratamiento de las lesiones de nuestro paciente. Muy bien, la telerehabilitación se enfoca principalmente en el uso de tecnologías de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir? Videos, sitios web, como hoy comúnmente ya los conocemos más, como Zoom, ¿sale? Y otras plataformas digitales en el cual podemos hacer una videoconferencia y directamente el uso de dispositivos electrónicos, computadoras, celulares, tabletas, cualquier medio en el cual me permita a mí tener una conexión más directa con el paciente. Esto ya se venía manejando, incluso ustedes que son especialistas en el área de la rehabilitación sabrán que siempre hemos tenido una consulta por medio de WhatsApp. Siempre hemos tenido una consulta que un familiar, un conocido nos dice, oye, es que sufrí de esta lesión o me sucedió esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tratamiento o qué cosa me recomiendas para poder recuperarme? Y lo hemos hecho, hemos dado este tipo de rehabilitación a distancia, que obviamente es incompleta. Estás teniendo la comunicación por vía textual, pero no visual. O sea, todavía se complica más el panorama. Todavía si tú me dices de forma visual en dónde te duele específicamente, me hablas un poco más de la lesión, yo puedo tener mayores herramientas para, pues, poder dar un diagnóstico. Y una vez dando un diagnóstico, poder dar un tratamiento terapéutico a distancia. Todo absolutamente sin tener contacto directo con la persona.
Entonces, vemos que la telerehabilitación es una vanguardia muy, muy, muy importante hoy en día, que ya se venía manejando desde hace muchísimo tiempo, pero hoy en día es muy indispensable debido a los temas de pandemia. Hemos visto que estos temas de pandemia han limitado el mercado. ¿Qué quiere decir? No tienes que tener contacto físico con la persona en la rehabilitación. Y si los tienes, recuerden que nuestra institución a nivel México, la MEFI, da ciertas recomendaciones para que nosotros tengamos un contacto directo con un paciente. Obviamente, el tener el traje de aislamiento, la careta, el cubrebocas, la sanitización de las instalaciones por cada paciente que nosotros atendamos. Entonces, se vuelve un poco complicado, un poco tedioso. Ahora, existe el nuevo método en el cual tú puedes hacer esta rehabilitación a distancia. Obviamente por la pandemia se aceleró este proceso que ya se venía manejando desde años anteriores. Bueno, esta pandemia, que obviamente la causó el COVID-19, nosotros sabemos bien que este virus vino a cambiar todo el sistema que veníamos manejando y nos abrió la puerta a que utilicemos la telerehabilitación. Ojo, esta telerehabilitación en primeras instancias aquí en México se potencializó por el Teletón, por el CRIT. Este centro que tiene pacientes neurológicos que ellos no pueden quedarse sin un tratamiento terapéutico, o sea, es indispensable para que no pierdan las ganancias obtenidas en el tratamiento terapéutico. Entonces, ellos vieron la forma de cómo comunicarse con sus pacientes y que los familiares hicieran el trabajo del rehabilitador, obviamente basado en lo científico por un profesional del área. Pero vieron la manera de cómo seguir atendiendo a estos pacientes para que siguieran evolucionando en su tratamiento, no se estancaran o incluso perdieran las ganancias ya obtenidas en la rehabilitación. Entonces, esto fue un plus para la telerehabilitación. ¿Por qué? Porque se implementó primero en pacientes neurológicos, pero desde ahí empezamos a darnos cuenta, si un paciente neurológico que sabemos que el tratamiento es muy complicado, es puro esfuerzo físico, es puro contacto directo con la persona, sin necesidad de implementaciones a veces de agentes físicos, se pudo hacer una telerehabilitación. Ahora, ¿por qué no hacerlo con personas deportistas? ¿Por qué no hacerlo con geriátricos, pediátricos? O sea, con toda la población que nosotros podemos atender, con toda la población a la cual nosotros les podemos dar una rehabilitación. Entonces, el Teletón fue el que impulsó esta parte de la telerehabilitación y después todos nosotros como terapeutas físicos o fisioterapeutas hicimos una implementación mayor en la telerehabilitación, volteamos a ver este método de tratamiento y nos dimos cuenta que de verdad trae resultados. Si con el simple hecho de que tú mandaras un texto y le dijeras a la persona una recomendación posible en base a lo que te comentó y a tu probable diagnóstico, funcionaba, veíamos resultados, esto se vino a hacer más fuerte en relevancia a que nosotros ya de medio visual teníamos más claro el diagnóstico terapéutico y íbamos a tener más claro el tratamiento y por ende íbamos a tener muchos mejores resultados. Ahora, quiero que tú abras el panorama. Te estoy hablando de terapeuta a terapeuta. Esta vanguardia no solamente se abrió por la pandemia, fue el que impulsó, pero esto vino a quedarse. ¿Por qué? Porque esto nos abre un gran mercado a nosotros. Al tener un uso de una telerehabilitación, si tú tienes un familiar, si tú tienes un amigo, un conocido, tienes pacientes que incluso no son de tu localidad, vamos más lejos, que no son de tu estado o que incluso no son de tu país, puedes dar rehabilitación a distancia. Por la confianza que ellos te tienen a ti, ya no buscarían a otro terapeuta. Tú serías su terapeuta de cabecera a distancia. Claro que se puede. Entonces, nos damos cuenta que esta telerehabilitación, incluso, ya no te voy a hablar de aquí en México, en España, que nosotros sabemos que es una de las matrices en el área de la rehabilitación,
ya ha implementado trabajos con telerehabilitación de forma exitosa. Entonces, nos damos cuenta que México está en esa transición de ya entrar en las vanguardias de la rehabilitación, quizás no con nuevos tratamientos, sino una nueva perspectiva de tratamiento. Entonces, como te comentaba, esto de la pandemia solamente vino a acelerar el proceso que nosotros ya debíamos de estar manejando, la telerehabilitación. Rehabilitación a distancia de nuestros pacientes y abrirnos nuestro propio mercado, o sea, atender a más población. Recuerda las cifras que tenemos aquí en nuestro país. Por cada terapeuta mexicano hay 10 pacientes que necesitan rehabilitación, por cada terapeuta. O sea, imagínate la demanda tan grande que hay en nuestro país con personas con algún tipo de discapacidad. Bien, hablándote un poquito acerca de qué otro beneficio me puede traer la telerehabilitación, es el biofeedback. El biofeedback es una retroalimentación que yo voy a tener en base a esta rehabilitación a distancia. ¿Por qué? Porque estás utilizando tecnología. Al ya no ser una parte física de persona a persona, ya no tienes solamente el efecto fisiológico que buscas, sino vas a tener una retroalimentación. ¿Para quién? Para tu sistema nervioso. Al ya utilizar un dispositivo que te va a dar estímulos auditivos, quizás estímulos visuales, nosotros sabemos que ahí empieza una retroalimentación al sistema nervioso y el sistema nervioso se nutre en base a este nuevo conocimiento. ¿En qué? En evitar lesiones, en recuperar de una forma más funcional e integral una lesión. Nosotros ya lo hemos hecho con la estimulación sensorial temprana en pacientes pediátricos. Utilizamos demasiado el biofeedback. Ahora, en la parte deportiva también utilizamos demasiado el biofeedback, en la parte de evitar lesiones deportivas. En todos los rubros que tú me quieras decir, siempre puede existir una retroalimentación. Esta retroalimentación funcional. Entonces, eso es a lo que hace relevancia el biofeedback. Utilizar estímulos adicionales a la parte física para nosotros tener una ganancia más funcional. Pero para tener este tipo de retroalimentación, ¿qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, un dispositivo. Y a esto viene la siguiente pregunta. ¿Un software es importante en la telerehabilitación? Obviamente que sí. Y nuestros compañeros aquí de Biobotics nos tienen un software especializado para ayudarnos con la telerehabilitación. Tú como terapeuta físico me entenderás que nosotros nos basamos demasiado en el rango de movimiento. Si un paciente llega conmigo y me dice, oye, es que tengo limitado el movimiento de la rodilla, de la flexión, no puedo flexionar bien, ok, es una lesión y hay que hacer pruebas físicas, hay que valorar para conocer qué tipo de lesión tiene este paciente. Ahora, ¿cómo medimos nosotros nuestras ganancias? En base a la evaluación. La evaluación pasa a ser un método que nosotros vamos a estar repitiendo constantemente para valorar mejorías. La goniometría. Si tenía limitación o le faltaban 20 grados de movimiento para su rango fisiológico, en base a tu tratamiento y en base a que recupere estos 20 grados y llegue a su rango óptimo de movilidad articular, nosotros nos damos cuenta que hubo una mejoría adicional a la parte sensitiva, que es el dolor, la parte de la inflamación, etc. ¿Sale? Entonces, este software de Biobotics nos da la herramienta de un goniómetro digital. Antes, nosotros utilizamos un goniómetro manual para poder evaluar rangos de movimiento, pero actualmente nosotros utilizamos un software digital que a distancia me da una retroalimentación de qué es lo que ha estado haciendo el paciente, si los ejercicios que yo le he dejado verdaderamente los ha hecho, porque sabemos que a ningún paciente le gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Que verdaderamente los haya hecho y que verdaderamente haya hecho los ejercicios como yo se los indiqué, en el grado de movimiento
articular específico. Entonces, esto vino a ayudarnos demasiado y todavía a simplificar más la telerehabilitación, porque ya pasamos de ser subobjetivos a ser objetivos. Ya medimos y comprobamos resultados en la rehabilitación. Entonces, esto es muy importante. Y esto vino a cambiar el mercado aquí en nuestro país. ¿Vale? Muy bien. Les voy a presentar un video en el cual yo utilizo la tecnología de Biobotics. Es un ejemplo muy común de una lesión a nivel de extremidades inferiores, y yo te doy una breve introducción a cómo se utiliza este dispositivo de Biobotics, el goniómetro digital. Entonces, vamos a proyectar el video, por favor, para que puedan ustedes visualizarlo. Hola Carol, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día. El día de hoy te voy a enseñar la serie de ejercicios que corresponden a tu sesión de terapia. Como tú sabes, la fractura de fémur que tú tuviste trae consigo complicaciones como la hipotrofia muscular. Sabemos que el tejido muscular, cuando pierde parte de su volumen, a este padecimiento se le conoce como una hipotrofia en base a la falta de movimiento que tú tuviste. Entonces hay que enfatizar un poco más en fortalecer el grupo muscular que da estabilización para la parte de la cadera, para la parte de la rodilla y para la parte del tobillo, adicionando a que hay que mejorar los rangos de movimiento. Con esta tecnología que tú tienes en casa, parte del sistema de biofeedback, que es una retroalimentación constante con la implementación de Biobotics, tú tienes una herramienta esencial para conocer y enfatizar tu rango de movimiento. A pesar de que nosotros estemos en distancia, estemos de un punto a otro debido a la pandemia, podemos hacer una correcta dosificación de los ejercicios y una correcta aplicación. Entonces, te los voy a explicar. Ya sabes que después nos conectamos a una plataforma virtual y hacemos la retroalimentación de tus ejercicios para ver si los estás realizando de un modo adecuado o no es así. Entonces, te los explico. Vamos a trabajar la parte de la cadera, enfatizando en un músculo psoas-ilíaco, es un músculo que se encuentra en esta región, y enfatizando en parte del recto femoral, un músculo que se encuentra por el medio del muslo, ¿sale? En la parte anterior, aquí. Ahora, lo que tú tienes que hacer es levantar la parte de tu tobillo, aquí, a 20 grados. Tienes que enfatizar mucho en los 20 grados de movimiento. Para esto tu dispositivo te va a dar una retroalimentación. Cuando tú escuches el ruido, que estás llegando al rango óptimo, eso es lo más importante para nosotros, porque no tienes que pasar más allá. Si tú pasas más allá del rango de movimiento que yo te estoy solicitando, vas a activar otro segmento muscular que yo no quiero que se active por este momento. Lo que yo quiero enfatizar es en fortalecer principalmente estos dos músculos que yo te acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces, recuerda, 20 grados de movimiento. El indicio principal que tú vas a manejar es levantar el tobillo, como te comentaba, a esta altura, ¿sale? Sin despegar parte del muslo, ¿sale? Como que nada más despegas la mitad. Entonces aquí vas a enfatizar una contracción isométrica, se le conoce, es decir, que mantengas durante 10 segundos una tensión constante en este músculo. Vas a sentir tensión en esta parte y tensión en esta parte. Una vez cumplidos los 10 segundos, bajamos, damos de descanso aproximadamente 3 segundos y volvemos a iniciar otra serie. Vas a trabajar 3 series de 10 repeticiones, enfatizando en la ganancia de la fuerza, nuevamente te repito, de este segmento muscular y de este segmento muscular. ¿Listo? Ahora, una vez que tú termines con estos ejercicios, vas a recorrerte en tu cama. Por favor, nos recorremos aquí a la orilla, en la orilla. Quede colgando tu rodilla. Muy bien. Un poquitito más, poquitito. Tú sabes más. Exactamente. Muy bien. Ahora sí. Derechito, mirada al frente. Recuerda que es muy importante la postura. Sin que hagas una compensación, acá hago relevancia. Sin que levantes la cadera, ¿vale? Aquí también te va a ayudar nuevamente tu dispositivo. Sin que hagas estas compensaciones, tú vas a iniciar de aquí
En este movimiento, ¿vale? Aproximadamente unos 5 grados de flexión, no estás llegando a la extensión completa, sino que te estás quedando una flexión de 5 grados de la rodilla. Tienes que bajar a 90 grados. En una fase inicial, cuando tú subes la pierna, vas a estar trabajando un grupo muscular llamado cuádriceps, que es esto. Y cuando tú bajes, vas a enfatizar en el fortalecimiento de otro grupo muscular que está por debajo, que se llaman isquiotibiales. Muy bien, entonces vuelvo y te recalco que los rangos de movimiento te los va a dar tu dispositivo. Entonces únicamente tienes que hacer la programación en base a lo que yo te estoy comentando. Entonces, cuando subas, 5 grados de flexión de rodilla. Y cuando bajes, enfatizar en los 90 grados de la rodilla. Ahora, esto me va a ayudar a que este músculo que me da estabilización al momento de caminar, pues me dé un mayor fortalecimiento y una mayor estabilidad. Finalmente, hay dos formas de que hagas el último ejercicio, ya sea de que estés sentado y que tú nada más mantengas aquí con una isometría y enfatices en el movimiento del tobillo, ¿vale? En lo que vas a enfatizar en el movimiento del tobillo es en que llegues a 10 grados de dorsiflexión, que es este movimiento como si tú elevaras la punta de tu dedo gordo del pie hacia el techo y bajar después la misma punta a 20 grados, es decir, hacer este movimiento y hacer este movimiento. Aquí estaríamos enfatizando en 10 grados de dorsiflexión y aquí estaríamos enfatizando en 20 grados de plantiflexión. ¿Qué es lo que me va a ayudar a este ejercicio como tal? A tener un mayor equilibrio o estabilidad a nivel del complejo articular del tobillo, gracias al músculo tibial anterior que provoca este movimiento y al gastrocnemius que provoca este movimiento. Entonces, esta es la serie de ejercicios que tú vas a manejar en esta sesión. Espero que tengas mucha suerte y nos vemos en una videoconferencia.
Ok, bueno, pues acabamos de ver un video en el cual yo te hice alusión a cómo utilizar este software, este dispositivo. Ya vieron que sí tiene muchísimas ventajas. Al final me vieron a mí, tiene una retroalimentación a distancia de qué es lo que hizo el paciente, qué hizo bien, qué hizo mal, cuántas series y cuántas repeticiones las hizo de una forma adecuada, si yo estoy llegando a mi objetivo terapéutico. Entonces, con esto tú te das cuenta que la tecnología vino para quedarse y queda en nosotros estar en la vanguardia tecnológica o no estar en ella y quedarnos atrancados de forma profesional. Entonces, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, la dejamos al final que terminemos esta ponencia, ya sea para su servidor o para el maestro Enrique. Me lo doy paso a el maestro Enrique, por favor. Hola, hola. Un gusto tenerlos a todos participando con nosotros. Bueno, el maestro Irving nos hizo el favor de comentarnos respecto a los usos que puede tener como tal algún instrumento, algún dispositivo que tenga la vinculación con un software a distancia desde una perspectiva de la rehabilitación. Lo que a mí me compete como entrenador deportivo es mencionarles respecto a la retroalimentación, respecto al biofeedback que nosotros podemos tener, incluso con estos mismos aparatos, con estas mismas estrategias en uso de un entrenamiento. Recordándoles a todos que el biofeedback es una biorretroalimentación que está conformada a partir de las ciencias electrónicas, aquellos usos que nos puede proporcionar la tecnología. Se ha mencionado muchísimas veces a lo largo de este tiempo que hoy en día la tecnología juega un papel muy importante para nosotros como entrenadores. No hay que estar alejados de la tecnología y menos en estos momentos. Hay que volverla nuestra amiga. Entonces, hablando respecto a lo que son las ciencias aplicadas al deporte y las ciencias electrónicas, destaca un entrenamiento altamente efectivo que nos proporciona una retroalimentación constante, una retroalimentación, una información que puede hacer uso el entrenador, el deportista o el paciente para sincronizar componentes motores que repercutan directamente en componentes fisiológicos. Es decir, nosotros realizamos la secuencia de un entrenamiento deportivo, realizamos la secuencia de un set de ejercicios perfectamente bien controlados y lo que nosotros buscamos es que no nada más sean movimientos, no nada más que sea un ejercicio visto desde la parte física, sino que realmente logre una retroalimentación constante a niveles fisiológicos. ¿Esto qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar la seguridad, nos va a proporcionar la certeza de que nuestro entrenamiento realmente está teniendo un impacto metabólico, que realmente está teniendo un impacto fisiológico y que realmente podemos lograr las adaptaciones que nosotros deseamos con la carga de nuestros entrenamientos. Entonces, la parte del entrenamiento deportivo vinculado a estrategias altamente efectivas como lo que son softwares, lo que son aditamentos electrónicos, nos proporciona una información del sistema nervioso central, de nuestro sistema circulatorio, de nuestros músculos, de componentes sensoriales, de la temperatura, etcétera, etcétera. Lo que buscamos como entrenadores es aprender a influir en estos procesos involuntarios. Es decir, nosotros realizamos un componente físico para la mejora de la capacidad física de la fuerza y realmente cómo sé como entrenador que está teniendo una adaptación a la fuerza solo por las cargas físicas, solamente por el 1RM. Hoy en día tenemos que hacer uso de esta tecnología para que realmente veamos que tiene un impacto sobre los procesos de entrenamiento. Y al recibir información, repito, al recibir información
de un dispositivo electrónico en tiempo real, con gráficas, con estadística, con ROM, con niveles de concentración de lactato en sangre, etcétera, etcétera, vamos a poder dosificar de una forma más controlada y más sistematizada nuestros programas de entrenamiento. Lo que buscamos como entrenadores es que los aparatos electrónicos tengan mucho vínculo, no solo con el entrenador, sino también con nuestros deportistas, con las personas que estemos entrenando o con nuestros pacientes, en donde el entrenador va a figurar solo y exclusivamente para el control y dosificación de los entrenamientos, y no necesariamente como los entrenadores de la vieja escuela que pongo entrecomillado y subrayado. No es que esté mal, pero hoy en día se está trabajando de otra forma por las necesidades a las que estamos sometidos, en donde el entrenador ya no está atrás de una persona ayudándolo a levantar un peso en una barra, en una sentadilla libre, en donde realmente el movimiento se está ejecutando, pero no hay como tal una retroalimentación al sistema nervioso central que repercuta directamente en componentes fisiológicos. Entonces, podemos hacer uso de estas herramientas para poder tener una constante retroalimentación. Al hablar como tal de entrenamiento deportivo y de entrenamiento controlado, hay que saber que vamos a trabajar con el sistema musculoesquelético. Y al trabajar con el sistema musculoesquelético, tenemos que conocer y reconocer que la contracción y la relajación musculoesquelética está determinada por fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas son muy diferenciadas. Mientras unas son neuronas motoras, otras van a ser neuronas sensoriales. Y lo que nosotros buscamos es que el sentido de transferencia de información se dé de forma bidireccional. Repito, que se dé de forma bidireccional, no nada más que una persona haga los movimientos por realizarlos, sino que realmente tenga mucho impacto al sistema nervioso central, en donde el sentido de transferencia sea de los músculos al cerebro y viceversa. La actividad de los músculos está muy involucrada con el gasto cardíaco. Sin embargo, podemos hacer control de la dosificación de los entrenamientos a través de las diferentes fibras nerviosas que existen. Y estas fibras nerviosas se van a agrupar como tal, ya sea el uso del entrenamiento que nosotros queramos manejar, en donde yo voy a reclutar más fibras contráctiles, rojas, blancas, mixtas, etcétera. Pero realmente tengo que tener un control directo, ya sea de tiempo, ya sea de carga o ya sea de función, y podemos hacer uso de estas herramientas tecnológicas para lograrlo. Entonces, voy a pasar a la diapositiva. El entrenamiento y el control en esta diapositiva nos muestra que el sentido del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico son los responsables directos de cómo nos movemos y para qué nos movemos. Esto hace referencia a lo que les comentaba anteriormente. No solamente es cargar un peso por cargarlo, sino realmente el impacto muscular que va a desencadenar. Si realmente estamos mejorando la fuerza o simplemente estamos generando a la larga algún tipo de lesión musculoesquelética o articular. ¿Ok? Seguimos. Al realizar ejercicios de forma controlada, estimula una retroalimentación positiva, es decir, nuestro cerebro y nuestro músculo están perfectamente adaptados para posteriores cargas. La idea de levantar peso a lo más que aguantes, la idea de realizar algún estímulo físico sin tener en cuenta la biomecánica natural de los rangos de movimiento, repercute negativamente. Al nosotros tener esta retroalimentación por medio de un software en tiempo real, nos posibilita la idea de tener un control muchísimo más específico de la dosificación de nuestros entrenamientos. ¿Ok?
El entrenamiento se busca en todo momento una comunicación bidireccional, como les comentaba anteriormente, tanto de neuronas sensoriales como motoras, no nada más las motoras. Y hablar de esto es que el entrenamiento hoy en día va muy vinculado a las cadenas cinéticas y a las cadenas musculares, en donde tenemos que ver a todo el sistema musculoesquelético como uno mismo y no verlo segmentado, que los brazos se mueven porque son brazos, las piernas se mueven porque son piernas. No es así. Nos movemos en un sentido en conjunto, en donde nuestras extremidades inferiores no están separadas de las extremidades superiores. ¿Y qué vamos a ocasionar como tal con este tipo de entrenamientos de vanguardia? ¿Qué vamos a ocasionar con este tipo de entrenamientos sumamente controlados por medio de softwares? En el caso de entrenamiento deportivo vinculado a la fuerza resistencia, a la hipertrofia muscular sarcomérica o sarcoplasmática, pues es reclutar el mayor número de fibras contráctiles y que realmente los potenciales de acción se logren como se tienen que lograr, que realmente se pueda dar la concentración de actina y miosina para poder ejecutar las contracciones musculares y no nada más que tenga un vínculo con el movimiento, sino que logremos realmente esa fuerza, que logremos realmente esa resistencia muscular, que realmente logremos esa hipertrofia muscular para luego direccionarla a un sentido deportivo competitivo, en el caso sea de atletas o deportistas competitivos. Si nosotros estamos más desarrollados en el área de entrenamiento para la recomposición corporal, también lo podemos utilizar en donde fíjate el panorama que nos amplía este tipo de herramientas, en donde tú puedes ejecutar entrenamientos individualizados, repito, entrenamientos individualizados sin ni siquiera estar a un lado de la persona, en donde tú mandas como tal las cargas, mandas el programa de entrenamiento y la persona va a poder recibir una retroalimentación constante de su entrenamiento en tiempo real, en donde va a saber cómo realizar una sentadilla, cómo realizar un bench press, cómo realizar una flexión de brazos, etcétera, etcétera, todo por medio de un control en donde no necesariamente va a estar el entrenador. ¿Ok? Entonces recuerden que si ustedes van teniendo dudas al final de la presentación, ya sea que para el maestro Irving o para su servidor, sean dichas preguntas para darles pronta respuesta. Paso a la siguiente diapositiva. Como entrenadores tenemos que saber las funciones del sistema musculoesquelético, las generales. No me voy a meter ahorita en componentes fisiológicos ni metabólicos, sino me voy a meter más a una área motriz, en donde el músculo esquelético nos proporciona componentes de equilibrio, componentes de propiocepción, nos va a ayudar mucho para una buena postura, y hablar de una buena postura es muy subjetivo, repito, pero nos va a ayudar a contemplar una postura ergonómica para nuestro día a día, nos va a ayudar para tener como tal una generalidad de movimientos deportivos y nos va a ayudar también para soportar cargas físicas más extenuantes. Pero lo que nosotros resaltamos de esto es que si una persona no aprende a moverse, si una persona no aprende a controlar su propio cuerpo, pues estaríamos muy equivocados en establecer un programa de entrenamiento con pesas, con barras, con mancuernas, etcétera, si la persona todavía no tiene una retroalimentación al sistema nervioso central de lo que puede lograr o de lo que no puede lograr su sistema musculoesquelético. Entonces, la vinculación de un software con los programas de entrenamiento, pues hibridan los procesos metodológicos, en donde ya no hago uso solamente de la teoría del entrenamiento, sino ahora la pongo en práctica y la compruebo a partir de componentes individualizados, en donde un mismo ejercicio, repito, en donde un mismo ejercicio
tiene diferentes adaptaciones en diferentes personas. No va a ser lo mismo el objetivo que va a perseguir una persona de 1,80 con 90 kilogramos de peso corporal en una sentadilla neutra al que va a tener una persona de 1,65 con 70 kilogramos de peso corporal en una sentadilla neutra. Los procesos son muy variantes y son determinantes en diferente tipo de población, porque todos tienen diferente tipo de palancas, todos tienen diferente tipo de rangos, aunque existen, visto desde la parte de la rehabilitación, rangos naturales, normales. Si una persona no realiza ejercicio, si una persona no está en un constante entrenamiento de fuerza, pues esto puede ser modificable y podemos hacer uso de estas herramientas para medir sus componentes naturales y posteriormente mejorarlos, ¿ok? Entonces paso a la siguiente diapositiva. Lo que buscamos con un entrenamiento deportivo, pues es esto, es la retroalimentación. Nosotros establecemos una carga física para que tenga un impacto biológico, para que tenga un impacto metabólico y fisiológico, en donde nosotros vamos a controlar, vamos a programar, vamos a periodizar, vamos a dosificar el contenido de un entrenamiento, pero ese entrenamiento va a tener una relación directa con la respuesta que sea expresada en cada individuo. Y si yo estoy viendo que mis objetivos no se están cumpliendo en el tiempo deseado, obedeciendo a los procesos de adaptación, entonces es tiempo de que tus procesos de entrenamiento tengan una flexibilidad constante, porque lo que buscamos con el entrenamiento es trabajar componentes estructurales que tengan un impacto en el sistema nervioso central para poder lograr la funcionalidad de los sistemas. ¿Ok? ¿Para qué? Para obtener un resultado, ya sea un resultado competitivo, ya sea un resultado propio de cada persona, o sea un resultado que buscamos a partir de la rehabilitación. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, la tecnología no está separada de lo que buscamos como entrenadores o de lo que buscan los rehabilitadores físicos. Nosotros establecemos un cronograma de actividades y ese cronograma de actividades está sistematizado en relación a nuestros objetivos. Y esos objetivos, si no se cumplen, puede ser por muchos factores, es multifactorial. Pero podemos reducir el porcentaje de esas variables si nosotros tenemos controles claros y específicos de nuestros procesos de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, paso a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Tanto fisioterapeutas, tanto reintegradores, tanto entrenadores, preparadores físicos, etcétera, estamos constantemente vinculados a las valoraciones. Si tú no tienes una valoración, no tienes un punto de partida para tus procesos de entrenamiento o para tus rehabilitaciones o para tus terapias. Podemos hacer uso de la tecnología en estos procesos, en donde nosotros valoramos a partir de test. Todos como entrenadores conocemos que existen test para la fuerza en sus múltiples variantes, para la resistencia en sus múltiples variantes, para la flexoelasticidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, pocos test, repito, pocos test nos dan la capacidad de poder evaluar en tiempo real, poder controlar en tiempo real situaciones fisiológicas a nivel muscular y situaciones fisiológicas a nivel cardíaco, por mencionar dos. Sin embargo, sabemos que existen varias, solo por mencionar dos. ¿Y qué vamos a lograr? Pues vamos a reducir el tiempo, repito, vamos a reducir el tiempo en el que se pueden dar esos objetivos, tan solo con el control en tiempo real, en donde dispositivos de alta tecnología nos permiten ver en tiempo real los rangos de movimiento, la técnica,
los tempos de ejecución contráctil, y nosotros podemos hacer una lectura, ¿sí?, en estas gráficas para ver en qué tiempos se dio la mejor capacidad contráctil, para ver en qué tiempos es en donde se reclutó más fibras musculares, para ver en qué tiempo fue en el que empezó a descender, repito, en el que empezó a descender el tiempo de ejecución de la técnica, porque no nada más es levantar el peso y soportarlo, es levantar el peso y soportarlo en un tiempo definido intraseries, en donde si nosotros como entrenadores estamos viendo que todavía puede levantar el peso, pero que ese peso levantado se está dando en un tiempo más prolongado, entonces nos habla de una deficiencia de resistencia muscular o de fuerza muscular, y es ahí en donde nosotros tenemos que crear estrategias para modificar la dosificación de nuestras cargas. Todo eso lo hacemos y todo eso lo podemos seguir haciendo estando uno a uno. Sin embargo, con herramientas tecnológicas, podemos ir controlando todas estas variantes a distancia, no importando que tus deportistas o atletas estén en otro estado o en otro país. Tú vas a recibir la información en tiempo real. Y aquí lo que expresa en la diapositiva es que estas valoraciones, estos test, nos van a dar determinantes para cuantificar los programas de entrenamiento, mejorar la técnica o, en su caso, no lograr, repito, no lograr que esa técnica se deforme, ¿ok? Porque eso no buscamos con los programas de entrenamiento. Cuando hay un efecto negativo de la técnica, entonces repercute directamente en componentes fisiológicos, y una técnica mal aprendida, entonces tiene una retroalimentación negativa y va a ser muchísimo más difícil reaprender que educar un movimiento, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, los parámetros de la cuantificación de las cargas a partir de herramientas tecnológicas nos da otro panorama de lo que es el entrenamiento individualizado. Ya no es establecer una carga de entrenamiento solo por establecerla, sino realmente tener parámetros de medición. Y podemos hacer uso de muchas herramientas hoy en día. ¿Ok? Voy a solicitar, por favor, que si nos pueden poner el video. Hay un pequeño video de unos cuantos segundos que deseo que ustedes vean, que ustedes analicen para platicarlo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si pudieron observar bien el video, el pequeño video,
En el primer transcurso de dicho video, nuestro deportista está realizando las sentadillas con un rango no óptimo. Y hablar de un rango no óptimo es hablar de los objetivos que buscamos con el entrenamiento. No necesariamente al mejorar los rangos de movilidad hay mayor reclutación de fibras musculares, ¿ok? Eso hay que resaltar. Sin embargo, podemos buscar diferentes objetivos a partir de estas herramientas, en donde yo veo como tal qué tipo de palancas maneja mi deportista, qué tipo de palancas maneja mi paciente, y de ahí realizar una retroalimentación individual para ver qué postura y qué técnica sería la más viable para que el deportista pueda realizar una sentadilla. Recordándoles que no es que exista una sentadilla única para todos. La sentadilla es modificable dependiendo de cada persona, dependiendo de su talla, dependiendo de sus longitudes óseas, etcétera, etcétera. Entonces aquí perdemos la subjetividad de realizar un ejercicio por realizarlo, y si cargas más peso, entonces ya eres más fuerte, porque no es así. Entonces, espero que hayan visto la utilidad de una herramienta tecnológica de las tantas que existen hoy en día, y que tenemos que estar cerca de estas herramientas. El entrenador, el preparador físico, el fisioterapeuta, cualquier profesional relacionado a las ciencias de la actividad física y rehabilitación tiene que estar en constante actualización, a diferencia de entrenadores que no están capacitados, en que la tecnología hoy en día se utiliza y que crees se va a seguir utilizando. Entonces, todas las ciencias del área de la salud, como otras muchas más, están en constante aprendizaje y nosotros no estamos lejos de eso. Entonces, un entrenamiento 4x15 ya no sería la idealidad. Un entrenamiento de más peso, más fuerza, más volumen, ya no sería la idealidad. Con este tipo de herramientas, con este tipo de estrategias, podemos ser muchísimo más exactos en nuestros programas de entrenamiento. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad de la participación. Vamos a dar paso, si es que los compañeros, los maestros, entrenadores y fisioterapeutas que nos acompañan tienen dudas, pues tratar de apoyar lo más que se pueda. Antes de pasar a la parte de preguntas, me gustaría cederle la palabra al maestro Irving. Tiene, algo más que comentarnos respecto a este tema, y siento que su aportación sería fundamental y muy valiosa que nos pueda compartir a nosotros. Ok, muchas gracias, excelente su retroalimentación, maestro Enrique. Simplemente como para llamar a mi gremio, específicamente a los rehabilitadores, ¿te has dado cuenta que no solamente este tipo de innovaciones ya es para nosotros? O sea, date cuenta que ya está introduciéndose en otras áreas de la salud, como la parte de la preparación física. Entonces, recuerda que nosotros tenemos que estar vinculados hacia el proceso deportivo. O sea, si tú eres un fisioterapeuta deportivo, como en mi caso, comprenderás que nosotros respetamos los parámetros de reintegración deportiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros utilizaríamos un software tecnológico como este para medir los avances, las progresiones en rangos de movimiento articular. Y este mismo software se le puede dar un uso con otro profesional del área de la salud, como el acondicionador físico, que él ya lo verá por una parte más motriz durante la ejecución del ejercicio, destacando los puntos que comentó el maestro, que él es el especialista en esa área. Pero date cuenta cómo un mismo software nos puede utilizar, se puede utilizar para diferentes áreas. Y esto es a lo que iba. La importancia de que nosotros estemos en la vanguardia tecnológica,
Y hago mucho hincapié en que esto abre el mercado laboral y profesional, no solo para nosotros como rehabilitadores, sino para personas que utilicen este software, que hagan un tipo de tratamiento, que hagan un tipo de, vamos a ponerlo así, entrenamiento deportivo a distancia. O sea, date cuenta que tú vas a tener a pacientes fuera de tu localidad, de tu estado, incluso de tu país, que los puedes rehabilitar y que de forma en sincronía tú puedes llegar a hacer un tratamiento o un entrenamiento deportivo. O sea, trabajando a la par con un acondicionador físico. A lo que voy, creas alianzas. Yo como terapeuta físico creo una alianza con un acondicionador físico y ambos podemos utilizar esta tecnología en pro y beneficio de nuestro paciente. Recuerda que siempre eso es lo ideal, ver el beneficio y la reintegración en diferentes áreas de la salud, no solamente la nuestra. Hay que dejar de ser un poco soberbios con la parte de las ciencias y decir, yo como rehabilitador voy a hacer todo. Yo como médico voy a hacer todo. Yo como acondicionador físico voy a hacer todo. Hay que respetar las áreas profesionales. Y lo mejor y lo que va a ayudar al paciente al fin y al cabo es que haya una reintegración en tratamientos, en entrenamientos y todo lo que tú me quieras decir, pero con distintos profesionales del área de la salud. Entonces, eso es lo importante, de utilizar un mismo software con distintos profesionales del área de la salud en un mismo paciente para que se logren los objetivos en diferentes áreas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Igual, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algo más que hacerle, aprovechar ahorita, pues que el maestro Irving y el maestro Enrique nos han brindado algo de su tiempo para compartirnos toda la experiencia y aprendizaje que han tenido en estos años. Con gusto, bueno, nos pueden apoyar para resolverlas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. ¿Qué tal, profesor Enrique, profesor, Irving, aquí Luis Barbosa? Quería hacer bueno, primero que nada, me pareció súper interesante, demasiado interesante todo lo que vi hoy. Mi especialidad, pues, me estoy especializando más en los deportes de combate. Creo que en deportes como en karate, para el tema de la kata, sería fundamental una tecnología de este tipo, en el taekwondo como el Ponsai. Pero mi duda es, porque se me ocurren muchas cosas para trabajar con el aparato, pero mi duda es si solamente se pueden trabajar movimientos segmentados o si le puede dar una programación para trabajar diferentes movimientos y que nos dé los parámetros de trabajo para los diferentes movimientos. Creo que para el tema de la técnica sería fundamental y ahora complementándolo a lo mejor con un GPS hasta para trabajar táctica sería súper fundamental. Qué buena tecnología, creo que está súper, súper interesante para hacer muchas cosas. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Barbosa. Un saludo. Gracias por estar al pendiente y darse el tiempo para vernos y escucharnos. Ahorita como tal, con lo que se ha podido trabajar es medir rangos de movimiento por paquetes musculares, por extremidades articulares, y nosotros lo podemos perfectamente vincular o lo podemos perfectamente hibridar con un fundamento técnico. La idea es que de esta misma tecnología nosotros podamos realizar todo el esquema corporal para efectivamente sacar un estudio biomecánico técnico muchísimo más específico, en donde podemos hacer la vinculación de los gestos técnicos y motores en tiempo real para medir los rangos de movimiento, para medir como tal toda esa estructura física relacionada a los componentes técnicos, medir
los niveles de lactato, medir como tal los niveles glicémicos, medir como tal también, por ejemplo, en deporte de box, en deporte de taekwondo o alguno otro más que involucre la potencia de los golpes, también poderlo efectuar. Sin embargo, cabe resaltar que la tecnología ahorita como aparece, como está y como es trabajada, la podemos vincular a nuestros procesos de entrenamiento sabiendo perfectamente cómo vincularla. Si yo la quiero vincular con entrenamientos de fuerza, de resistencia o de hipertrofia muscular. Entonces, sí, maestro, esa es la idea y en eso estamos trabajando. Y créame que lo vamos a lograr. Son herramientas 100% poblanas. Son herramientas 100% poblanas. Entonces, les comento esto porque hace tiempo, en una clase con compañeros de ustedes de la maestría en Ciencias de la Actividad Física, hay un entrenador nacional de halterofilia en donde comentaba sobre algunas situaciones que el entrenamiento llega a ser muy ambiguo, en el que el entrenamiento todavía llega a ser muy subjetivo. Entonces, hacer uso de herramientas tecnológicas hoy en día nos posibilita estar un paso o dos pasos más, a diferencia de otros entrenadores. Aquí tenemos otra pregunta de Yailén Zamora. Nos pregunta si se puede implementar este tipo de tecnologías en algún paciente de cualquier edad y en diferentes movimientos. O aquí igual se puede complementar si es que ven alguna limitación en determinadas patologías y pacientes que se puedan implementar estas tecnologías. Ok, mira, antes que nada, muchas gracias por la pregunta. Claro que sí se puede utilizar. De hecho, hasta te sería más funcional el que esté enfocado en el área de la rehabilitación, lo sabrá bien que es difícil tomar grados de movimiento articular con un goniómetro en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia desarrollada, todavía no tienen un biofeedback grande, vamos a ponerlo así. Entonces, nosotros al tener una vanguardia tecnológica, este software puede medir en tiempo real el rango de movimiento sin necesidad de que tú utilices el goniómetro estático, el goniómetro que regularmente conocemos. Entonces, da una retroalimentación mejor. ¿Por qué? Porque de forma funcional o motriz, en este tipo de edades infantiles a la que estoy haciendo relevancia, nosotros sabemos que nos basamos mucho en la ganancia del ROM y en la ganancia del control motriz, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener una retroalimentación muchísimo mejor con un goniómetro digital que con un goniómetro estático que puede llegar a tener muchas variaciones al momento de la medición y que no sea objetiva mi medición. Entonces, claro que se puede utilizar y de hecho esto vino a cambiar eso, a que se utilice en diferentes tipos de poblaciones. ¿Para qué? Para que yo tenga una mejor retroalimentación en mi tratamiento terapéutico y obviamente logre mejores resultados en la terapia. Aquí, bueno, tengo otra pregunta también de Carlos Daniel, si se puede utilizar para todo el gesto motor del deporte, es decir, para mí, deporte, un gesto de gimnasia o alguna elevación, perdón. Ok, sí, así es. Como lo comentábamos anteriormente, la idea es que el entrenador, me voy a permitir citar al doctor César Augusto Cabañas Rolón, un gran metodólogo de entrenamiento deportivo a nivel nacional e internacional, en donde en sus palabras él cita: nosotros como entrenadores debemos de dejar de ver ejercicios para ver movimientos. Entonces, si obedecemos a esta ley, si obedecemos a esta teoría, entonces podemos darnos cuenta que nuestro sistema musculoesquelético no sabe de una sentadilla, no sabe de una zancada, no sabe de una flexión de brazos, no sabe como tal de un gesto técnico. Él sabe que se tiene que contraer, él sabe que se tiene que mover para realizar movimiento. Sin embargo, podemos hacer uso de estas herramientas tecnológicas para obedecer como tal a fundamentos técnicos.
a obedecer fundamentos motores, tanto generales como específicos, es decir, multideportivos. ¿Ok? Entonces ahí estaría. Gracias. Igual tengo otra pregunta. Jesús nos pregunta que cómo podríamos utilizar esta tecnología para un deporte como box. Ok, ya lo comentamos hace ratito, no sé si, bueno, nada más para no dejarlo al aire, podemos hacer uso de esta tecnología viendo como tal los fundamentos técnicos, trabajándolos como tal en un programa de entrenamiento técnico táctico, lo podemos vincular con un programa de entrenamiento técnico físico, en donde el rendimiento técnico ya expresado en un componente físico real llega a ser muy diferente que un componente técnico trabajado solo y exclusivamente desde la parte técnica. Las cosas cambian muchísimo cuando son entrenadas en la realidad. Aquí igual, gracias. Otra pregunta de Elmer. Nos dice, buenas tardes, excelente ponencia. Yo tengo una duda. ¿Qué recursos o herramientas tecnológicas son necesarias para llevar a cabo un correcto seguimiento en el proceso de telerehabilitación, ya que WhatsApp no me es suficiente? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Tú me entiendes perfectamente que nos llegan mensajes y, oye, es que tengo esta lesión. Sí, no es por hacer una mala contestación, pero yo como terapeuta no soy un vidente. O sea, sé correlacionar ciertos signos y síntomas para una lesión, pero no puedo saber específicamente qué lesión tienes. Nada más me dices, me duele la rodilla, pero en la rodilla pueden existir muchísimas lesiones. O sea, yo tengo que tener más información, no solo de un medio textual como el WhatsApp, para poder identificar qué lesión es la que se está dando. Ahora, te he dicho plataformas como Zoom, plataformas como a lo mejor puede ser YouTube, como lo puede llegar a ser Facebook, Twitter, Instagram. Esta tecnología que a veces la mal utilizamos al ver información de mitos, pues noticias y todo eso, cuando le podemos dar un uso para la rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Ya viéndolo, ya señalándome, viendo si hay una inflamación, viendo si hay más signos, síntomas específicos de una lesión, yo ya me puedo dar cuenta y asegurarte de una mejor forma un diagnóstico. Yo ya puedo decir, ok, me decías que hay una lesión en la inflamación, pero te duele más en la zona tendinosa y se ve una abulsión que correlaciona con un proceso inflamatorio. Entonces, yo ya me empiezo a imaginar qué tipo de lesión puedes llegar a tener. Y si yo te mando a que hagas una evaluación física específica, a distancia obviamente, y sales positivo, pues ¿qué quiere decir? Encontraste el diagnóstico. Y al encontrar un diagnóstico, puedes hacer un tratamiento terapéutico. Por eso vuelvo a lo mismo. Hay que hacer vanguardia en las tecnologías visuales, en plataformas en donde yo pueda ver más allá de lo que me está comentando el paciente. Esa es la vanguardia y la combinación de la telerehabilitación. ¿Por qué crees que se llama tele? Por un dispositivo, un monitoreo visual, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo te diría, que aparte de utilizar este sistema de WhatsApp que es más textual, podemos utilizar otro tipo de redes sociales o plataformas como Zoom para hacer una retroalimentación en tiempo real, pero ya de forma visual, ¿sale? Eso es lo que viene a complementar el WhatsApp. Gracias, Irving. Igual, bueno, creo que es otra pregunta. En un deporte como la natación, ¿este tipo de tecnología se puede ocupar pre o post entrenamiento? Ok, buena pregunta. La idea como tal, hablando de goniómetros, de goniómetros digitalizados, definitivamente tiene que ser durante la ejecución. No puedes hacer una prueba goniométrica después de un componente físico. Sin embargo, hay que ver qué tecnología es la que nosotros tenemos a la mano y que esta tecnología sea impermeable para poder hacer uso de ellas en el agua. Ahorita se habló como tal de rangos articulares, se habló como tal de goniómetros digitalizados, etcétera. Sin embargo, el biofeedback se puede hacer con estas famosas
bandas muy conocidas hoy en día que nos miden la frecuencia cardíaca, la temperatura, como tal, nuestra tensión arterial, etcétera. Todo ese tipo de herramientas efectivamente nos pueden ayudar para hacer una retroalimentación constante de nuestros programas de entrenamiento. Bueno, nada más como última pregunta, igual ya para cerrar y los maestros se puedan retirar a sus actividades, perdón, en el caso de encontrar alguna alteración postural, ¿afectaría a la valoración o cómo se podría utilizar en ese caso? Ok, aquí al tener una alteración postural, obviamente sabemos que el rango de movimiento puede verse mermado, o sea, sí se va a alterar este proceso de medición, pero este software lo puedes utilizar también para ver la correcta alineación o el reajuste postural. ¿Qué quiere decir? Ahora yo quito a lo mejor un poco la parte del entrenamiento físico y me enfoco en el entrenamiento de cadenas musculares para corregir una postura y llegar a los rangos de movimiento específicos para la realización de un ejercicio. O sea, para eso me ayudaría. Si ves el enfoque, yo lo estaba viendo para entrenamiento, pero estaba viendo que lo hace mal y con el software me dio una retroalimentación de que efectivamente estaba haciendo mal el ejercicio. Ah, bueno, entonces corrijo postura, pero para tener una postura ideal, una postura biomecánica en el deporte, tú tienes que tener un sustento de grados de movimiento articular. ¿Y qué es lo que me va a hacer esa medición objetiva para llegar a ese rango de movimiento? La medición con el software, ¿sale? Entonces, dejo de lado el entrenamiento físico, me meto al entrenamiento por cadena muscular, corrijo postura y en relevancia a la corrección de la postura, ahora sí, vuelvo a trabajar, pero de una forma idónea, el ejercicio. Y aquí me voy a tomar un poquito de tiempo, perdón que me ponga en las preguntas, pero me pareció muy relevante esta pregunta de que si verdaderamente nosotros podemos confiar en este tipo de software para la atención del paciente, o sea, que si tiene una base científica. Mira, tú sabes, si eres terapeuta como yo, que el goniómetro también tiene sus variables, o sea, que quiere decir que no es objetivo, ¿eh? O sea, nosotros tenemos tablas de rangos de movimiento dadas por autores como Capangito, Guadela, que nos miden ya específicamente y nos dicen, tú vas a cuadrar en este rango de movimiento. Ok, eso es objetivo. Pero es subjetivo una medición con un goniómetro, que sabemos que no todos son fijos, que lo pones así y se cae, que puedes hacer un movimiento en falso al momento de que la persona se va moviendo, o te mueve el goniómetro, o tú lo mueves, o estás temblando y al momento de hacer la medición no lo haces bien. Entonces, también el goniómetro no es algo objetivo, ¿eh? Hay variaciones, más sin en cambio nos basamos con el goniómetro y aseguramos que esos son los rangos de movimiento específicos. Ahora, ¿por qué no confiar en un software que te está haciendo una medición en tiempo real? O sea, que te está escaneando ya un sistema corporal. O sea, que ya va más allá de la tecnología manual como el goniómetro, en el cual ya te está haciendo una medición muy asertiva. O sea, que sí tiene un sustento, sí tiene una base científica. Yo en mi recomendación te diría, no tengas miedo a la vanguardia tecnológica. Es decir, a quitarnos estos paradigmas como terapeutas de seguir utilizando algo ambiguo como el goniómetro y empezarnos a meternos con el goniómetro digital. Sí tiene un sustento científico, o sea, sí hace una medición y sí podemos confiar en el rango de movimiento que está mostrando. Si quieres evaluarlo más allá, haz una comparativa. Tienes el software, ve hacia dónde está llegando la programación que hiciste de rangos de movimiento y corrobóralo con la aplicación del goniómetro manual y te vas a dar cuenta que correlaciona. O sea que sí tiene un sustento científico. Muy bien. Bien,
Pues muchísimas gracias, Irving, muchísimas gracias, Enrique. Les agradezco pues el que nos hayan aquí compartido de su conocimiento, igual a todos los que estuvieron escuchándolos. Igual si tienen alguna otra inquietud o algo más, nos pueden contactar directamente a nosotros o a los maestros. Estamos en toda la disposición de estar resolviendo sus dudas y de seguir colaborando más adelante, ¿no? En un futuro. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos. Fue un gusto compartir este tiempo con ustedes. Excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego.